pues como dicen algún vecino por ahí, a todas y todos. De verdad, mil gracias por la invitación, es muy interesante poder estar acá y ver esa otra parte de la formación y ver aquí desde la parte del ejercicio, que yo creo que es algo muy importante en lo que tenemos que tener en cuenta. Mi presentación pues es, digamos, entre un poquito académica y va a ser también muy relacionada con los temas que hemos estado desarrollando desde el colegio en el tema de competencias y todos los otros temas estos de lo que sí se ha demostrado es que el gremio tiene que ser propositivo y tiene que ser propositivo en buscar reformas a la salud o distintas reformas, y eso lo logramos demostrar con la ley estatutaria de salud, con la ley de residencias médicas, con la misma ley del talento humano. Entonces, arranquemos, de verdad, mil gracias de nuevo por la invitación y sobre todo, lo primero es dar las gracias por esta invitación porque ese resumen que hizo del sistema de salud, historia, el doctor Restrepo es fabuloso. Ya por fin conozco todo, yo solo empecé con los hospitales de caridad, que fue cuando me formé, pero ese resumen ha sido espectacular para poder conocer la realidad de dónde vinimos y a dónde estamos, y ojalá que para dónde vamos a ir que sea mejor. Entonces, pasamos a la primera diapositiva. Aquí, bueno, este es el título, la próxima. Básicamente, a lo que empezamos es con algunas definiciones, los pilares del desarrollo del talento humano, algunos puntos de encuentro que vemos en esta calidad que se debe buscar, en unas oportunidades que siempre que hay algún trauma, algún insuceso, genera esta oportunidad, y eso es lo que tenemos que estar buscando, y unas conclusiones. En cuanto a las definiciones, pues nos basamos en definiciones del Departamento de Estado, que es la calidad de la salud, las políticas, los programas, los servicios, que aumenten estos resultados de salud deseados y que las condiciones en que la población pueda estar sana. Y que eso que se optimiza la atención y que puede ser valorado por todas las personas y de verdad responder a las necesidades que son cambiantes en la población. Vamos a la siguiente. Este es un cuadro que es muy interesante en ver cómo es el tema de un sistema de trabajo de alta calidad en salud, en donde vemos a la parte izquierda, en la parte más sombreada, cuáles son los procesos de estos componentes de sistemas que tengan una experiencia positiva que viene basado primero en la población, en la parte de abajo lo vemos, en los gobiernos con su política, en la población que sea, pues que tenga las necesidades de salud y que tenga unas expectativas de salud acordes a lo que ellos requieren, en el gobierno, en la parte de la seguridad y los otros sectores no de salud, y las plataformas pues en relación con la accesibilidad y otros organismos de salud. Pero cuando pasamos a la parte más clara, esto es lo que de verdad buscamos, de verdad unos impactos con calidad, cuál es de verdad esta verdadera mejor salud, que es lo que queremos. Y es cuando ya debemos encontrar que hay una confianza en el sistema y que hay unos beneficios económicos de brindar un sistema de salud. Y esto vemos que se basa fundamentalmente en la parte de equipos, es cierto, y medicamentos, pero sobre todo en en la fuerza del trabajo, en ese recurso humano en salud que tenga esas competencias, que tenga esos insumos y todo ese soporte para poder prestar un verdadero servicio de salud con calidad. Si pasamos a la siguiente, esto es una gráfica que en este momento vemos, me gustaría, bueno, era invertida, hay una parte primera, si me la devuelves, le das un clic de vuelta. No, entonces pásala. Bueno, básicamente aquí había una primera diapositiva que era esta diapositiva invertida, que lo que nos referimos es que esta parte brillante, grande, es todo lo que es el sistema de salud. Y al estar invertida antes lo veíamos era que todo se iba hacia arriba y mantenía arriba a un recurso humano en salud que era pequeño, pero que con la pandemia lo que se demostró fue que se invirtió y vemos que todo este sistema de salud
se soporta básicamente es en esa pequeña pirámide que es el recurso humano en salud. Todos somos conscientes que los únicos que podemos practicar salud y brindar salud somos los profesionales de la salud. Y eso es una cosa que nadie lo puede llegar a invadir o evadir. Y esto es lo que nos demuestra que esta pandemia sí demostró que se depende en una manera muy grande del recurso humano, que es, a pesar de que algunos no lo toman así, pero es uno de los pilares fundamentales, uno de los principales sectores de todo sistema de salud. Y esto quedó ahí, y ahí lo vimos como, de verdad, a pesar de que trajeron todos los equipos, todas las respiradores, todas las unidades de cuidado intensivo, la falencia o el punto de quiebre estuvo, y eso se vio en muchas partes de Europa, y aquí sobre todo en Colombia, cuando estuvimos en grave riesgo, era porque no teníamos el recurso humano en salud suficiente para poder atender esto. Entonces es muy importante que seamos realistas, que de verdad en este momento se soporta totalmente sobre un recurso humano en salud, digámoslo así. Esto pues son artículos que aparecen de Lancet. Yo quiero pedir disculpas porque están en inglés, pero vemos cómo de los pilares está el tema de los trabajadores de la salud, de verdad, desde el manejo, el número y la distribución, sus competencias, el entrenamiento y sobre todo la parte ética, que es muy importante, que al final voy a volver a hablar un poquito de esto, que se ha centrado en la atención a la gente, que sea de verdad en desarrollo, que haya una educación, y sobre todo lo último que dice, que haya una retención. Porque uno de los problemas que estamos viendo en nuestras formaciones, en nuestras universidades, es que mucho de este talento no se quiere quedar en el país. Y eso le genera unos costos muy grandes a todo el país, que estamos perdiendo toda esa cantidad de dinero que se invirtió en formar una gente, y que esta gente, este profesional, prefiere irse fuera del país porque aquí no tiene las buenas oportunidades laborales o de desarrollo tanto científico como personal. Si pasamos a la siguiente. Esto vemos cómo es lo que decía la doctora y el doctor anteriores. Vemos en esta torta cómo el recurso humano en un 22% impacta directamente en la calidad, pero como en un 25% es la comunidad la que tiene que estar colaborando, la que tiene que estar educada. Y como lo otro 25%, la otra parte grande, es esa facilidad con que debe poder llegar ese paciente a ser atendido entre todo esto. Siempre hemos sabido que lo que es atender salud, en cuanto a toda la gran torta de salud, es solo un 20-25%. El resto es todos los otros, todas las otras cosas de alcantarillado, de energía, de manejo de excretas, de agua potable, de vacunación, que hacen que de verdad se obtenga una verdadera salud. Digamos, adelante. Aquí vemos pues entonces las oportunidades, y esto es la educación de los profesionales de la salud. Se debe centrar en competencias, es cierto, y eso fue un trabajo que hicimos hace mucho tiempo, en donde definimos las competencias profesionales de médicos que llamamos generales en el país. Básicamente profesionales era porque era el mismo profesional el que debería decidir qué es lo que él puede hacer, lo deben dejar hacer y debe poder hacer. Porque lamentablemente nuestro sistema es un sistema que coacciona mucho al médico y no lo deja ejercer. O sea, ustedes hablaban antes de la atención básica primaria en salud, de la atención primaria. Eso desde hace más de 40 años lo sabemos con la conferencia Alma Data, que todo el sistema de salud se debe basar en una atención básica en primaria, por equipos, pero resulta que en nuestro sistema eso nunca ha podido suceder, a pesar de que lo dicen en las leyes, y ahora vuelve y aparece eso en este nuevo proyecto de ley de la atención básica en primaria, pero es donde nosotros pensamos que sí hace falta más, es una verdadera voluntad política de aplicarla para que de verdad se contenga todo este gasto que está teniendo nuestro sistema en mandar todo esa especialista y a su preespecialista, haciendo creer que este médico general, este médico y estos equipos básicos que se deben estar fomentando, y ahora hay una gran tendencia, y en eso estoy totalmente de acuerdo, hacia el médico familiar, sea esa primera puerta de entrada que de verdad atienda y resuelva la mayoría de las cosas en la atención de nuestro país.
Los incentivos para la formación, lamentablemente en el país no hay estos incentivos. La capacitación y la atención, y nosotros, yo soy un total convencido en el tema de recertificación. Aquí lamentablemente eso estaba en una ley, en la 1264, se cayó por una demanda, pero es algo que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar actualizados. Nuestro sistema de salud en el país tiene una cosa que se llamaba antes, se llamaba el POS, algo que el gobierno insiste en mantener, pero que ya no existe porque la ley estatutaria lo acabó, que es ese plan obligatorio de salud, ese plan básico en el cual las compañías se comprometían a atender a la población en la mayoría de las patologías. Aquí el problema fue que ese POS, primero, nunca se actualizó. Dos, al principio se convirtió en que lo que podíamos enseñar en salud era el POS, porque era lo que autorizaban las compañías. Ese gran error, porque yo sí estoy totalmente convencido que la formación no debe depender del sistema de salud. Uno no debe formar médicos para el sistema de salud. Debe formar médicos que tengan todas sus competencias profesionales, que conozcan del sistema de salud, pero no para circunscribirlo únicamente a este sistema, en el cual, como vimos, la restricción del ejercicio es absurda y entonces esto se pierde toda esa formación que tienen estas personas. Las políticas de empleo, también toda la parte de justas condiciones de los trabajadores, que eso quedó más que desnudado en esta pandemia, cómo este talento humano está muy comprometido con el país, cómo a pesar de que hay casos aberrantes que les den hasta 12 meses o más de salario, se siguen arriesgando, siguen trabajando, trabajan aún al principio sobre todo sin los elementos de bioseguridad, pero que mostraron un compromiso total y lo han seguido mostrando con el país en trabajar y afrontar esta pandemia. Esto también tiene que ver con un entorno laboral, esa cultura laboral, que promueve una capacidad de desarrollo, un sitio para trabajar bien, para trabajar agradable. Aquí hay algo que me preocupa mucho y nosotros hicimos en el Colegio Médico un estudio hace un año o 2 años sobre el burnout y las cifras eran espantosas, asustadas. La profesionalización, la despersonalización del médico era algo que de verdad nos tenía muy preocupado. Ahora ni se habla con esta pandemia, con esta guerra que estamos viviendo. Pero lo que sí nos preocupa es que no vemos políticas claras desde el Estado de un trabajo de apoyo psicológico, de apoyo a la salud mental para toda esa gente que está afrontando en primera línea esta pandemia y que ve cómo caen sus amigos y cómo caen sus compañeros, pero que ellos siguen. Esto me preocupa mucho y es algo que seguimos insistiendo que se debe mejorar. Digamos, en adelante. Las oportunidades que vemos pues, en la mejora de las leyes magnas, la financiación de calidad y la inclusión y capacitación de las tecnologías, algo que sí yo hablo del programa, lamentablemente en el país tenemos unos costos muy altos de formación, unos costos que en nuestro estudio hicimos a los economistas se llama la variación de la tasa interna de retorno de una universidad pública que habla de 10 años de una privada en 36. O sea, era absurdo los costos que teníamos solo el médico básico, en general. Pero era la especialista, aunque los colaboradores más con nosotros a través de la ley, que logramos también de la ley de residencias médicas, porque eso es lo que vemos nosotros, los invitados para nacionales. Colombia, yo creo que era el país del mundo que logra una matrícula a los estudiantes y no les pagaba. O sea, peor que la esclavitud, porque ahora la mía y la libertad. Yo la mira, aquí era tenía que pagar. Y ahora una ley que haga lamentablemente, aunque eso todavía no está contratos para que haga algo, hay un compromiso al pago, que se revise las matrículas que vienen de esas agradadas. El tema de las y aquí el tema de la salud es un tema que muchas instituciones han dichosas hablando de la gran cantidad de eventos de la salud que han hecho para la reducción de la salud y aquí está el tema en cuanto a la calidad de la atención.
todos sabemos que en nuestro país tenemos un sistema que es muy garantista, que cubre toda la población, o sea, el 95% de los habitantes del país al sistema de salud. Tenemos derecho al sistema de salud, pero eso no quiere decir que tenga accesibilidad y que tenga calidad. Y eso es lo que nosotros estamos luchando para que de verdad haya una calidad y una accesibilidad en este sistema. Con la telesalud, pues fue una oportunidad muy grande que aparecieron para poder hacer algunas consultas de soporte, pero hasta qué punto de verdad una consulta reemplazar una verdadera consulta, una verdadera orientación científica, que era el ejercicio de la medicina y de todas las profesiones de la salud. Ese intercambio, una consulta que se lleva con unas características especiales. Yo tuve que lograr que afortunadamente no existía, pero todavía mucho, pero bueno. Esta telesalud, de verdad, el problema es que el que sigue siendo es el médico. Aquel médico que contesta esta telesalud responsable. Entonces sí nos preocupa que hay que hacer una reglamentación muy seria. ¿Hasta qué punto se puede llegar que las entidades aseguradoras ahora se decían, no, vamos a hacer todo por telesalud, porque le sale mucho más económico? Resulta que no están tomando ni la presión al paciente, ni le están oyendo el corazón, ni nada de esto. Y entonces son cosas que de verdad preocupan en un momento dado. Y ya a nivel micro, pues la mejora de este desempeño que debe venir una evaluación por la calidad de la atención y no por la gestión de la atención. Lo que decíamos era esto, mejores consultas, no solo números de consultas, porque a nosotros aquí que no, que el sistema de salud de Colombia es magnífico, que es espectacular porque hacemos 10 millones de actos médicos al año con muy poquita plata. Hombre, muy bueno. Pero ¿y la calidad, la resolución? ¿Dónde está? Porque es que yo puedo ir 10 veces a donde el médico, sí, hice 10 atenciones, pero si no le resuelvo el problema, si en mi caso no le puedo operar la catarata, pues lo seguiré viendo durante años y él seguirá teniendo todas las mismas limitaciones, todas sus pérdidas de años de vida efectivo o activo, todas esas limitaciones de verdad, de vivir una vida sin dignidad, que eso es lo que no debemos permitir. Pasamos la próxima, por favor. Entonces, en nuestro documento encontramos algunas de estas apreciaciones que son muy importantes, que consideré muy importantes y por eso las traje aquí, el tema de cómo se puede mejorar, de verdad. Y entonces vemos cómo se puede garantizar una fuerza de trabajo, pues por unas estrategias de abordar las deficiencias de número, de distribución, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En nuestro país tenemos unas concentraciones muy grandes en las principales ciudades, en la provincia no, por muchos motivos. Sobre todo por motivos de tipo económico, porque no hay unas remuneraciones dignas y justas, porque no hay oportunidades de mejora, porque no hay la manera de trabajar con lo que se debería trabajar, porque una de las grandes falencias o de los grandes errores que ha tenido los gobiernos durante la historia de Colombia es que ha desatendido la red pública. Una red pública que, igual que la educación pública, es importantísima y es necesaria en todos los aspectos para la atención de la salud y de la educación, pero acá la han descuidado. A cada uno le duele ver cómo grandes instituciones formadoras, y lo digo con nombre propio porque las vi, San Juan de Dios, el Hospital Infantil, el Instituto Neurológico, se cerraron por problemas financieros y al gobierno no les dolió esto. Esto hizo un retroceso muy grande en unas universidades en formación, que tenían formación para bajar la calidad, lamentablemente. Ya han mejorado, pero esto sí le preocupa a uno, que de verdad esta desatención con respecto a esa república. Pues modernizar la parte de la capacitación de los trabajadores de la salud, buscar esa calidad y los métodos para buscar esa manera de capacitación, de actualización,
insisto, tal vez a volver a tratar de buscar ese tema de la recertificación. Y fomentos de programas de desarrollo profesional continuo y que la persona que, digamos, trabaje más, se desarrolle más, pues pueda tener unos mejores ingresos y una mayor estabilidad laboral que no tiene. En este momento, pues, esto ha sido más o menos, yo quiero resumir, decir algunas cosas cortas, y es, uno, la parte laboral que nos preocupa, es un sentido que de verdad tiene que cambiar, por eso estamos insistiendo en algunos proyectos de ley para que esto cambie, para que de verdad haya una estabilidad laboral, donde este médico, este profesional de verdad no dependa de lo que quiera un gerente de turno o una persona que está haciendo los contratos o algún político y que necesiten puestos y lo saquen y metan a otras personas, que es lo que vemos lamentablemente día a día. Entonces esa estabilidad laboral para poder formar de verdad proyectos de vida, porque uno ve a los residentes hoy en día, los que yo tengo de alumnos en la residencia donde yo, y a uno le preocupa es que ellos no salen con unas grandes deudas, entonces caen en mercaderes que los contratan a precios muy bajos, en que les dicen ustedes no pueden ejercer así porque eso me sale muy costoso, y entonces se baja totalmente la calidad, y entonces hay una pérdida de autonomía, y entonces eso es una de las cosas que me ha tocado en mi parte ahora, en mi entrenamiento, ese dilema que tiene el médico en que estoy ejerciendo en contra de mi juramento, en contra de mis principios, en contra de mi sentir social, porque es que el médico tiene un sentimiento, un compromiso social muy grande, y no puedo ejercer así porque si llego a exigir más, me echan del trabajo o me coaccionan. Y eso pasa, y eso está demostrado, lo tenemos demostrado, tanto en estudios de la Defensoría del Pueblo como en estudios de médico. Son cosas que no deben pasar. El tema de formación, también lo que estábamos hablando, los costos que son muy grandes, pero uno de los reclamos que yo siempre le he hecho a las universidades es: ustedes tienen sus competencias formativas, eso es algo que es del resorte totalmente de las universidades, están las otras, las competencias laborales, y nosotros lo que trabajamos son las competencias profesionales, o sea, las del mismo profesional. Pero es muy importante que ustedes, que son docentes, recojan a sus alumnos, los vuelvan a llevar y les pregunten que de verdad si lo que les enseñaron les sirvió, qué les sirvió y qué no les sirvió, porque uno ve muchas cosas que de verdad son absurdas. Lo digo, mi hija acaba de graduar, yo a veces le diría que está y lo va ella a hacer en alguna parte. Son cosas que de verdad tienen que ser un poco más conscientes de verdad cuál es la realidad del país, o la realidad. Eso sea lo que se le enseña a la persona, y actuar. Actuar en defensa de una autonomía, que esto es lo que más hemos estado peleando, la autonomía del médico y del profesional de la salud en poder ejercer como se debería ejercer. Y algo muy importante es esa parte de la ética. Nosotros sentimos que hay unas falencias muy grandes, y lo digo digamos, con solicitud. Hombre, fórmense menos científicos, fórmense más seres humanos. Uno a veces ve unos estudiantes, unos médicos que salen que no tienen ninguna relación con de verdad, con la realidad, ninguna empatía, con de verdad con sus congéneres, y de verdad eso sí a uno le duele en el alma ver cómo esta profesión que es linda, esta profesión que es espectacular, llega y se complica en este momento porque no hay ese compromiso social que deberían tener estas personas. Bueno, yo creo que más o menos he hecho un resumen de la parte de qué es lo que nosotros hemos visto, de cuáles son las grandes problemáticas que hay, cuáles serían las soluciones que tenemos que trabajar. De verdad quiero agradecer a la universidad por el apoyo, de verdad, vuelvo e insisto, para mí fue muy interesante este foro que hicimos para revisar ese proyecto de ley 010 con la Escuela de Gobierno de la Salud Pública, que vamos a trabajar, y es algo que es un llamamiento de verdad, que desde los gremios tenemos que trabajar con las universidades. Nosotros no podemos ir por cada esquina, porque esto no es así, o sea,
ustedes nos necesitan, nosotros los necesitamos a ustedes. De verdad, Muchísimas gracias, doctor Roberto Vaquero, por este análisis tan importante que ha recorrido un camino no solamente de talento humano en salud y su realidad, sino todo lo relacionado y el impacto que puede llegar a tener con la calidad en la prestación de los servicios de salud.